Voy, hermanos, a leer nuevamente los versículos que leíamos al principio, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo número 18. Síganme con su vista, hermanos, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, hónrala, Señor, glorifícala en medio de esta congregación. Ayúdanos a darle el respeto que merece, Señor, la importancia, Señor, la seriedad que ella, Señor, merece y que es digna de recibirla, Señor. Danos de tu gracia, Padre, para entenderla, para poder discernir, Señor, entre lo que tú quieres para esta tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a que como cristianos estemos preparados y podamos tomar toda la armadura del Señor y poder así resistir al diablo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, hermano, que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Primeramente, hermano, debemos de entender que el Señor no nos manda, hermano, a atacar, no nos manda a pelear. Acompáñenme a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo número 7. Santiago 4, 7. Dice así: someteos pues a Dios. ¿Y cuál es la palabra siguiente, hermano? Resistid ¿a quién? Al diablo, y huirá de vosotros. El Señor, hermano, no nos manda a tener una posición de ataque hacia el diablo, sino más bien una posición de defensa hacia el diablo. El Señor dice, resístelo. El Señor no dice, ve y búscalo. El Señor no dice, ve y atácalo y peléate con él. No, dice, cuando el diablo venga a ti, tu labor es resistirlo. Tu labor es estar firme, es estar bien fortalecido en el Señor, y así tú lo vas a poder resistir. Entendiendo esto y volviendo a lo primero que les mencionaba, como les decía, la Biblia dice que somos más que vencedores. Hermano, ¿por qué somos vencedores? ¿Quién nos ha dado la victoria? Cristo, Jesús, ¿verdad? La victoria que Él consumó en la cruz cuando, ¿verdad?, fue crucificado, sepultado y Él resucita el tercer día, es la misma que nos hace victoriosos a cada uno de los que estamos aquí sentados. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Tú ya eres victorioso. Tú ya eres vencedor, no por tus méritos, sino a través de los méritos de Cristo. Tú ya eres más que vencedor por medio de aquel que te ha amado. Ahora tú mantente firme en esa victoria que Él ya ha ganado por ti. Él ya peleó aquella batalla que no podíamos ganar por nuestra naturaleza pecaminosa. Él ya peleó la batalla con el diablo, ¿verdad? Pero ahora lo que nos dice, ¿sabes qué? Tú mantente firme en la línea, en la brecha, para poder resistir y aguantar al diablo y seguir teniendo esa victoria que Cristo te ha dado. Acompáñame a Colosenses, ¿verdad? Para entender cómo fue que Jesús nos dio esa victoria. Colosenses capítulo 2, por favor.
Versículo número 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el Señor, ¿verdad? Tú estabas muerto en tus pecados, pero Él te dio vida juntamente con Él, perdonándola. Y aquella acta, ¿verdad?, que tenías contra ti, que te señalaba cada una de tus equivocaciones, de tus pecados, y que te era contraria, que te sentenciaba al infierno eterno, Jesús la quitó de en medio y la clavó en la cruz, ¿verdad? Diciendo, esta cruz que he tomado es suficiente para pagar sus pecados. Pero en el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, esto me sorprende porque generalmente las victorias no se ven de esa manera, ¿verdad? ¿O usted, hermano, ha visto a alguien que diga, yo he triunfado, pero que esté llorando por sufrimiento? Puede estar llorando por alegría, puede estar llorando por la emoción, pero nunca, ¿verdad?, con un sentimiento de tristeza o una victoria nunca se ve de esta manera. Pero Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Y cuando dice que los exhibió públicamente, hermanos, hace referencia al hecho de que antiguamente, como funcionaban, ¿verdad?, los imperios por reyes y las guerras, ¿verdad?, eran algo común, que iba un ejército contra un ejército y salía el rey para pelear contra otro reino. El rey ganador, hermano, volvía a su ciudad, ¿verdad? Pero cuando él regresaba a su ciudad, detrás de él, encadenados, hermano, de cuello, pies y manos, traía primeramente al rey del otro pueblo, a sus príncipes, a los gobernadores de sus ciudades y a parte de su pueblo, ¿verdad? Por decirlo así, principalmente a los hombres que tenían un cargo. Y cuando entraba a su pueblo, cuando el pueblo veía que ya traían al otro rey, el pueblo festejaba y celebraba la victoria de su rey. Eso era exponerlos públicamente. Y lo que hace Jesús, hermano, cuando muere en la cruz y resucita el tercer día, exhibe públicamente al diablo, a sus demonios y a todos sus secuaces, diciendo, los traigo con cadenas, tanto en el cuello, en los pies y en las manos, porque yo he triunfado y porque yo ya he ganado la pelea que tú tenías pendiente. Diciendo, yo he vencido, yo he ganado y ahora los puedo exhibir públicamente. Y si algo creo, hermano, es que el diablo sabe que está derrotado. El diablo sabe, hermano, que él ya perdió la batalla. El diablo sabe que cuando Jesús resucitó, la confirmación de que ese era el Cristo de parte de Dios fue puesta y fue hecha pública para todos. Un mensaje, hermano, que persevera hasta el día de hoy. Y ese mensaje es el que nos hace victoriosos. Y nuestra labor, hermano, es defender aquello que creemos. La Biblia, ¿verdad?, hace como una metáfora, una analogía, ¿verdad?, espiritual, y pone la armadura de Dios, hermano. La iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia que sabía, ¿verdad?, muy bien que era una armadura romana. Esta ciudad, hermano, tenía una influencia por el imperio romano muy, muy marcada, pero también una influencia muy marcada por el paganismo. ¿Recuerdan el templo de la diosa de Éfeso? Hermano, ese templo es considerado una de las, ¿cómo les llaman? Una de las maravillas, ¿verdad?, del mundo antiguo, por la grandeza que tenía y por la forma en la que estaba construido. Entonces, ¿verdad?, Pablo tiene que decirle, ¿sabes qué? Tú no estás luchando contra estas personas que las puedes ver. Tu lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha no es aún con los hermanos de tu iglesia.
Tu lucha no es con tu familia, tu lucha no es con tus vecinos, ¿verdad? Tu lucha no es con ese pariente que no te quiere por ser cristiano, no. Tu lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y tenemos que entender bien eso, hermano. Tenemos que entender que contra quien estamos peleando no es con alguien que podemos ver, sino que es una lucha y una guerra espiritual. Y que este enemigo, hermano, que tenemos en común como iglesia, dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es importante que cada uno de nosotros porte cada una de los diferentes elementos de la armadura de Dios. Nuestro enemigo, hermano, no juega limpio. Nuestro enemigo, hermano, no es un enemigo, ¿verdad? Que le gusta hacer las cosas bien. El enemigo que tenemos, hermano, es un enemigo sucio. Es un enemigo, hermano, que es tramposo. Es un enemigo que hará todo lo que esté a su disposición por vernos, hermano, derribados y derrotados en la tierra. Que ocupará cada una, hermano, de nuestras concupiscencias para poder tentarnos y que caigamos en esa tentación. Y solamente así Él nos puede vencer. No nos puede ya arrastrar al infierno por la gracia de Dios, porque qué bendición, ¿verdad?, de ser salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero sí nos puede tener, hermano, comiendo lodo. Sí nos puede tener, hermano, embarrados, sucios. Sí nos puede tener alejados y esclavizados a Él. Por eso, hermano, debemos de entender contra quién es nuestra lucha. Hermano, no se pelee con los hermanos de aquí de la iglesia. Vamos a tener diferencias, sí. Digo, ¿verdad? Mientras no sean unas diferencias doctrinales. Vamos a tener, hermano, roces, sí. Vamos a tener cosas que no me agradan del otro, sí. Pero, hermano, mi lucha no es contra ninguno de ellos. Nosotros somos y formamos parte del mismo equipo para llevarle honra y gloria al Señor. Hermano, portemos toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Dice Pablo en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene la fuerza del cristiano, hermano? De Cristo, del Señor. Nuestra fortaleza, hermano, nuestro cimiento se encuentra en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. ¿Alguien puede decir cuánta es la fuerza del Señor? Infinita, ¿verdad? Y esa palabra infinita, cuando la pensamos bien, nuestra mente, hermano, no la alcanza a entender. ¿Cómo es posible algo infinito? Porque todo lo que nosotros conocemos tiene principio y tiene final. Pero algo que es infinito, algo que es eterno, hermano, no tiene principio ni tiene final. Dice el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza. O sea que hay, hermano, una fuente de fuerza, de poder inagotable, porque de quien podemos confiar y de quien nos podemos fortalecer, hermano, tiene un poder único e inigualable. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Me está diciendo, hermano, que voy a tener días malos como cristiano? Más de los que se imagina, más de los que puede pensar y más de los que me gustaría decirle. ¿Me está diciendo, hermano, que la vida cristiana no es color de rosa? Híjoles, a veces el color negro se queda, ¿verdad?, un poquito claro, ¿verdad?, para lo oscuro que se llegan a ver ciertos días y ciertos momentos. Pero como da el problema, el Señor da las herramientas para llegar a una solución. Y aquí, ¿verdad?, Pablo ejemplifica y dice, ¿sabes qué? Toma la armadura de Dios. Pablo, por lo que vemos en sus escritos, ¿verdad, hermanos? Como que había ciertas cosas que lo caracterizaban. Una
el deporte, ¿verdad? En otras ocasiones nos dice aquellos atletas que corren, aquellos que boxean, ¿verdad? Aquellos que hacen deporte de combate. Y en Timoteo también nos dice algo respecto al ejército. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó, ¿verdad? Y aquí nos dice, así como un soldado usa de su armadura para pelear, el cristiano también tiene una armadura espiritual. Tiene una armadura para pelear sus batallas y para poder resistir el día malo. Y nuevamente quiero dejar bien en claro esto, hermano. Es resistir al diablo. Porque hay una cancioncita, ¿verdad? Que dice, el diablo no tiene poder para... No. 1, 2 y 3, el diablo no tiene poder. 4, 5 y 6, lo piso con el pie. 7, 8, 9 y 10, no sé qué más sigue, hermanos. Pero no podemos ignorar, hermano, que nuestro enemigo tiene poder. Que Dios le ha dado poder para hacer las obras que Él hace. Y no podemos, hermano, pensar que podemos jugar con Él o retarlo a Él. Nuevamente, hermano, la Biblia es clara. La Biblia no nos manda a tener una posición de ataque, sino más bien una posición de defensa. Una posición, hermano, no atacando, sino defendiendo la victoria que ya tenemos en Cristo. No tenemos nada que demostrarle, hermano, al diablo que somos victoriosos. Cristo nos ha dado la victoria y solamente tenemos que defender esa victoria. Dice versículo 14. La primera, hermano, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué se ceñían los lomos? Con el cinturón, ¿verdad? El cinturón de la verdad. Hermano, el cinturón de un soldado romano sujetaba su túnica y al mismo tiempo sostenía su espada. La verdad, hermano, de Dios es lo que nos va a sostener y lo que nos va a ayudar cuando el diablo venga. Hermano, lo veíamos, ¿verdad? En la mañana. ¿Cómo fue que el diablo engañó a Eva? Con una mentira, ¿verdad? Parecía más bien, pues era una verdad a medias, pero una verdad a medias era una mentira. ¿Cómo quiso engañar, hermano, el diablo a Jesús cuando salió de los 40 días de ayuno? Lo quiso engañar utilizando la verdad. Porque los pasajes, hermanos, si vamos ahí, ¿verdad? Ahí cuando Jesús es tentado, el diablo utiliza pasajes del Antiguo Testamento para tentar a Jesús. Entonces, él es un experto, hermano, en que, ¿verdad? Parece que aquello que es verdadero lo tuerce, ¿verdad? Un poquito para hacerlo más cómodo para nosotros. Recuerda también allá a Faraón, ¿verdad, hermanos? Cuando va Moisés para liberar al pueblo de Egipto, primero le dice, no te voy a liberar, no los voy a dejar ir. Después les dice, ¿sabes qué? Pues pueden irse las mujeres y los niños, pero los hombres quédense aquí. ¿Sí se acuerda? Después le dice, ¿sabes qué? Bueno, está bien, váyanse, pero no se vayan tan lejos, ¿verdad? Quédense aquí en estas tierras, cerquita. Y después los deja ir completamente. Hermano, el diablo actúa de esa forma. Por eso nosotros debemos de estar firmes nuestro cinturón de la verdad. Y para saber, hermano, qué es verdad, pues ¿qué debo de conocer? La palabra, la verdad de Dios, hermano. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no tengo, hermano, que saber cuáles son las mentiras para llegar a ver cuál es la verdad. Yo tengo que conocer la verdad para saber cuáles son las mentiras que el diablo puede usar. Y se preguntará, ¿y qué es lo que el diablo, verdad, me ha dicho que yo puedo tomar que pareciera que es verdad? Alguna vez, hermano, he escuchado
algún cristiano que dice, yo no voy a dar mi diezmo porque tengo que suplir las necesidades de mi casa. ¿Se escucha bonito, sí o no? Tengo que llevar la comida a mis hijos, tengo que llevar la comida, ¿verdad?, el sostén a mi hogar. ¿Se escucha espiritual? Porque ocupan, ¿verdad?, allí en Timoteo, donde les dice, y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y ocupan la Biblia. Pero, hermano, ¿eso es verdad? No. Dice Dios, traes tus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hay otra de las mentiras, ¿verdad?, más comunes. Perdón, hermanos, ¿verdad? No voy a ir a la iglesia porque yo necesito descansar. He trabajado mucho. Y el Señor dice que también el descanso es necesario. Pero también el Señor dice no dejando de congregarnos. Y muchas cositas así, ¿verdad?, que se escuchan espirituales, ¿verdad? Como lo decía, se escucha que tienen razón, pero no son verdad. No es una realidad. Por eso, hermano, es importante que conozcamos la verdad y que nuestros lomos estén ceñidos de la verdad para que cuando venga la mentira, nosotros tengamos con qué responder aquello que se llama verdad. La sociedad, hermano, de nuestros días es una sociedad relativista, ¿verdad? Todo es relativo. No hay una verdad absoluta. Si es bueno para ti, pues bueno, entonces eso quiere decir que para ti esa es la verdad. Pero si para él no es verdad, entonces pues lo que él tiene es la verdad para él. Pero, hermano, tenemos una verdad absoluta, que es la palabra del Señor. Esta es la única verdad, hermano, que no puede ser cambiado. Jesús es la única verdad, hermano. Seguimos leyendo la parte de versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿A qué le suena, hermano, la palabra coraza? Coraza. Coraza. Cámbiale una O, la O por la A del final. Protege el corazón. ¿Han visto la película de 300, hermanos? ¿Sí la han visto alguna vez? Perdónenme, hermano, son muy puros ustedes, ¿verdad? Yo soy muy pecador. Antiguamente, hermano, si se daba cuenta, como que los soldados parecía que traían aquí una faldita, ¿verdad? ¿Sí los ha visto? Y esta parte, hermano, del pecho, abdomen, ¿verdad?, y espalda, traían como lo que pudiéramos llamarlo hoy en día un chaleco. La coraza, hermano, protegía los órganos vitales del torso del cuerpo. Corazón, pulmones, ¿verdad? Todo aquello que si le clavaban una lanza o una espada, ahí quedaba, se moría. Y dice aquí, vestidos con la coraza de justicia. La justicia que menciona aquí, hermano, no es la justicia personal que nosotros podemos llegar a tener, sino la justicia que viene de parte de Cristo. Y esta justicia, hermano, protege nuestro corazón del infierno. Esta justicia, hermano, nos protege del pecado y la condenación. Entonces, la justicia que Cristo nos da, hermano, ya nos tiene literalmente, protege lo más importante que nosotros tenemos o que nosotros podemos pensar que es lo más valioso de nosotros. Porque, hermano, esa es la justicia de Cristo. Esa justicia que nos hace ser declarados inocentes delante del Padre. Esa justicia que nos fue puesta, ¿verdad? Que se puso sobre nosotros a través de la justicia de Dios. La justicia, hermano, que no podía ser saciada con absolutamente ningún sacrificio, que no podía ser saciada con ninguna obra del hombre. Es la justicia de Cristo que nos protege, hermano, y que nos cuida. Versículo 15. Hemos visto, hermano, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, y el versículo 15 nos da la tercera.
y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado de los soldados romanos, hermano, era el siguiente. No era un zapato, ¿verdad?, cerrado como el que nosotros tenemos. Era más bien, pareciera como si fueran unos guaraches. Pero la suela, hermano, era lo que los volvía especial. Era una suela gruesa, pero también lo suficientemente flexible para que ellos pudieran aguantar, ¿verdad?, marchas y guerras, marchas de 30 kilómetros y guerras, hermano, de días, de los días que durara la batalla. Pero al momento de ser como correas, ¿verdad?, eso, hermano, permitía que ese zapato, ¿verdad?, ese calzado se adaptara al pie de cada uno de los soldados. Pero también en la suela, hermano, tenía el calzado como tachuelas. Estas tachuelas, hermanos, servían tanto para defenderse como para ellos tener un mejor equilibrio al momento de la batalla. Si estaban peleando, hermano, en arena, podían sostenerse por esas tachuelas. Si estaban, ¿verdad?, peleando en lluvia, ¿verdad?, podían sostenerse por esas tachuelas. Si estaban peleando, ¿verdad?, a lo mejor en una colina de subida, eso les mantenía tener mejor equilibrio, ¿verdad? Como si fueran esos zapatos de fútbol. Si los ha visto, ¿verdad?, por abajo, para ellos poder aguantar mejor. Y dice la palabra, calzado del evangelio de la paz, con ese apresto, ¿verdad? Hermano, el evangelio trae seguridad al creyente. Pero no solamente el saberlo, sino el predicarlo, el compartirlo. El predicar el evangelio, hermano, nos trae estabilidad, nos trae seguridad, nos trae firmeza y nos ayuda también a defendernos del enemigo. Hermano, el evangelio le da vida al creyente. El evangelio, hermano, le da paz al creyente. El evangelio, hermano, produce gozo al creyente, no importa cualquiera que sea la situación. Yo, hermano, muchas veces he salido, ¿verdad?, con cargas, preocupado, con dolor, con desesperación en mi vida, con tristeza, con aflicción, a predicar el evangelio. Pero cuando comienzo a hablar sobre Jesús y lo que Él ha hecho por mí a otros, hermano, parece que todo aquello se olvida. Mi alma, hermano, se reconforta. Mi alma, hermano, vuelve a agarrar fuego, vuelve a agarrar ánimo. Y aquella tristeza con la que llegué, hermano, se vuelve en gozo y se vuelve en alegría por predicar el evangelio. Hermano, el evangelio nos va a traer estabilidad, firmeza y seguridad. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, hermano, porte de este calzado. Dice la Biblia, ¿verdad? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero va a volver con regocijo por ver su fruto. Y dice también la palabra, cuán preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian buenas nuevas para el Señor. Hermano, el evangelio se adapta, así como aquel calzado se adaptaba a los pies de aquel soldado romano, se adapta a cada uno de nosotros, conforme a nuestras capacidades y conforme a lo que nosotros podamos hacer. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, como lo comentaba el hermano Sergio, ¿verdad?, llegamos y no sabemos ni cómo hablar, ni cómo decirles. Pero dice el Señor, cuando estés enfrente de todos ellos, no te preocupes, porque mi espíritu te dirá las palabras que tú debas de hablar. Hermano, calcemos nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, hermano, de los romanos era un escudo que cubría todo el cuerpo. Pero en la parte de enfrente, hermano, del escudo estaba cubierta de piel. Esa piel, cuando iban a pelear, cuando iban a luchar o cuando iban a la guerra, sumergían el escudo en agua para que, pues usted ha visto, ¿verdad?, las películas, aquella ciudad, bueno, usted no ve películas, hermano, ha leído los libros, ¿verdad?, de guerra,
¿Cómo era que, verdad, desde aquellas ciudades amuralladas lanzaban esas flechas, verdad, con fuego prendidas? Pues bueno, para eso, hermano, mojaban el escudo, para que cuando vinieran esas flechas, como iba mojado el escudo, se pudieran apagar y no hicieran daño, verdad, más grave, o no, verdad, ellos no se incendiaran. Y dice aquí que tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yo aquí creo que nuestro escudo, hermano, es tan grande como la fe que tenemos. Estamos protegidos, hermano, con ese escudo según la fe que nosotros tenemos. Según la fe que yo tenga, va a ser la protección que yo pueda tener y que voy a tener de parte del Señor. Hermano, ¿usted ha escuchado eso de que a veces damos pasos por fe? ¿Sí? Yo creo, ¿verdad?, que varios de ustedes en estas semanas han dado muchos pasos de fe. No hay seguridad de nada, ¿verdad? Parecía que no había camino. Todo estaba, hermano, sin ninguna luz. Parecía que no había otra forma, ¿verdad? Pero, hermano, es ahí donde se ve nuestra fe reflejada. Lo comenté en la mañana. ¿De dónde viene la fe, hermano? ¿De dónde se produce? Del oír. ¿Y el oír de dónde? De la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a hacer, hermano, crecer mi fe? Estudiando la palabra de Dios, oyendo predicación de la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, amando la Biblia, empapándome de la palabra de Dios, y así, hermano, mi fe va a crecer. Hermano, nuestra fe muchas veces es endeble. Nuestra fe a veces viene a ser algo superficial, ¿verdad? Solamente. Nuestra fe, hermano, a veces no es una fe que agrada al Señor. La Biblia dice, hermano, que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? ¿Y por eso agradan a Dios? No, claro que no. A veces, hermano, nuestra fe viene a ser como la de ellos. Lo decimos y temblamos, ¿verdad? A veces, ay, el Señor. Pero al momento de ponerlo en práctica, nuestra fe no se ve reflejada. Hermano, que nuestra fe pueda crecer más y más y que ese escudo cada vez pueda ser más grande. Y dice, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Esto, hermano, ¿verdad? Pareciera como si el diablo, ¿verdad?, aventara una tras otra. Y no dardos, ¿verdad? No dardos normales, sino dardos llenos de veneno, como le decía, con la intención de derribarnos. Con la única finalidad, hermano, de vernos destruidos. Y nuestra fe, hermano, es aquello que nos ayudará a apagar aquellos dardos del maligno. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, ¿verdad? A mí, hermano, cuando estaba pequeño y leía esta palabra, yelmo, me sonaba como si fuera un termo, ¿verdad? No sé por qué, como si fuera una copa, algo así, ¿verdad? Me parecía. Pero el yelmo, hermano, es el casco. El casco, hermano, pues obviamente, ¿verdad?, protegía la cabeza, que es esencial para sobrevivir. El tiempo en el que nos encontramos, hermano, hoy en nuestros días, es un tiempo donde una de las herramientas principales que Satanás ocupa para atacar es nuestra mente. Yo sí creo, hermano, que existen enfermedades, ¿verdad? Depresión, ansiedad. Creo que son reales. Creo que son verdaderas. Lo vemos, ¿verdad? Allá con Elías, ¿verdad? Cuando vino aquella gran tristeza que incluso se quería desvivir, ¿verdad? Se quería él quitar la vida por aquella grande tristeza. Y ahora, hermano, el diablo ocupa estas mismas herramientas y pareciera que se han multiplicado, ¿verdad? Que han venido más y ataca, hermano, lo principal. Si se mete aquí, hermano, ha ganado y va a poder obtener la victoria que él quiere.
Hermano, el casco, el yelmo, ¿de qué, hermano? De la salvación. Hermano, ¿podemos tener dudas? Sí. Sí. No de la salvación. No. Dudas en general, por cosas, ¿verdad? Incertidumbre, desconfianza. El Señor nos recuerda, eres salvo. Vas a ir al cielo. Un día estarás en gloria conmigo. Un día todo aquello que te preocupa se va a acabar. Un día aquello que te acongoja ya no estará más. ¿Por qué? Porque eres salvo. La salvación, hermano, nos debe de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y Pablo, ¿verdad? Dice, contra todos aquellos pensamientos, piensa en lo que Cristo ha hecho por ti. Y todos aquellos pensamientos parece que se vienen a hacer nada por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermano, el yelmo de la salvación protege nuestra mente de dudas, de condenación y de mentiras que el mundo nos da. La sexta cosa, hermano, dice el versículo 17, la parte de en medio, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma para poder defendernos, hermano, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Se acuerda, verdad, cuando también Jesús, volviendo a ese ejemplo, estaba siendo tentado allá en el desierto? ¿Qué ocupó él para defenderse? La palabra de Dios. ¿Cuál es la defensa del cristiano, hermano? La palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios hacia nosotros. La palabra de Dios, hermano, es donde Dios mismo se revela para que nosotros lo conozcamos mejor. La palabra de Dios, hermano, es eterna, es única, es inigualable. Dice el Salmo 19:7, hace sabio al sencillo, los preceptos de Jehová son verdad. No hay forma de cambiarlos o de transformarlos. Y no importa quién seas, la palabra de Dios puede defenderte. Hermano, la palabra de Dios es la única herramienta, la única arma de toda la armadura con la cual nosotros podemos atacar y defendernos de aquel ataque que el diablo nos está dando. Pero si no conozco, hermano, la Biblia y no tengo el cinturón de la verdad, porque van de la mano, ¿verdad? Recuerde que el cinturón sostenía la vestidura, la túnica, pero también sostenía la espada del soldado. Por eso es importante que yo conozca la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo, hermano, lee la Biblia? ¿Y cómo la lee? ¿Cuánto tiempo, hermano, pasamos diciéndole al Señor, háblame a través de tu palabra y que tu palabra haga la obra en mí? Hermano, si yo no tengo arma, ¿cómo voy a poder defenderme? ¿Un soldado puede salir sin pistola? ¿Por qué? ¿Verdad? Sale un enfrentamiento y es el primero en caer. Hermano, un cristiano puede salir sin espada, que es la palabra de Dios. Y la podemos traer, hermano. Es más, podemos tener 2, 3 en la casa, ¿verdad? Podemos, hermano, traerla en el teléfono, ¿verdad? Y comprar Biblias bonitas, especiales, ¿verdad? Incluso hasta con comentarios, ¿verdad? Subrayadas, Biblias de piel, ¿verdad? De piel legítima, ¿verdad? Para que nos dure, para que nos aguante. Biblias grandes. Es más, hermano, hasta quizás tenemos una abierta en nuestra casa, ¿sí o no? Y con un salmo, ¿verdad? Salmo 46, Jehová es mi amparo y mi fortaleza, ¿verdad? No temeré. El Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero eso solamente es superficialidad, hermano, si no la conocemos y si no estamos viviendo en ella. De nada sirve, hermano, tener Biblias amontonadas, tener estantes llenos de Biblias, que tener librerías, ¿verdad? Si no la estoy leyendo. ¿De qué sirve, hermanos? Por eso es necesario
que así como un soldado conoce su pistola, conoce su arma, sabe, hermano, cómo desarmarla y cómo volver a armarla, sabe las especificaciones que tiene, cuáles balas usa, así el cristiano debe de utilizar y saber y conocer su arma, conocerla de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, lo que en ella dice, lo que en ella manda, lo que en ella se establece, lo que Dios quiere para nosotros a través de la Biblia. Tengo que conocer, hermano, mi arma. Tengo que conocer la espada que el Señor me ha dado para yo poder defenderme. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, no se presenta, ¿verdad?, como una parte de la armadura. Pero Pablo cierra el pasaje diciendo que la oración constante es efectiva para que así a través de la oración toda la armadura se mantiene viva y activa. La oración, hermano, es algo bien especial. ¿Qué es la oración, hermano? Dice la Biblia que Dios nos deja entrar ante su trono de gracia libremente y que podemos clamar a Él diciéndole: Abba Padre, papito, papi, con ese cariño, con esa ternura, con esa seguridad, ¿verdad? Yo creo, hermano, que cualquiera de los papás, ¿verdad?, que están aquí, sus hijos se preocupan, hermano, si van a comer. ¿Por qué? Porque confían en usted, ¿sí o no? Sus hijos se preocupan si hay dinero para el gas y que haya agua caliente en la casa y se pueda cocinar. No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque confían en su papito, en su papi. La oración por eso se vuelve especial, hermano, porque podemos ir delante de Dios con seguridad y podemos ir, hermano, y derramar cada lágrima, derramar todo nuestro corazón una y otra vez por la misma razón y por la misma situación. Y Él nunca se va a cansar de nosotros. Él nunca nos va a decir: ya no me digas eso. Él, hermano, nunca nos va a decir: ya me harté de ti. Siempre va a estar ahí para nosotros. Y si estamos orando, hermano, vamos a tener obviamente toda la armadura del Señor. Por eso dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, la oración es humillarnos delante del Señor. Es realmente ir creyendo que Él es superior a nosotros y que nosotros estamos ahí pidiéndole de rodillas porque ni siquiera nos sentimos dignos de estar ante su presencia, humillándonos y mostrando nuestro corazón hacia el Señor. Pero a veces, ¿verdad?, esto también es algo que dejamos tan de lado. Cuando estamos en problema, hermanos, ¿oramos o intentamos solucionarlo nosotros? Cuando estamos en dificultades, hermano, ¿qué es lo primero que se nos ocurre hacer? A veces es lo último, ¿verdad? Me sorprende algo, hermano, del pastor Ramos. ¿Te acuerdas ese sábado allá en la reunión de varones? Agarra el pastor Ramos, hermano, y con pues, toda la situación, ¿verdad? Vamos a orar, hijo. Estábamos hablando por teléfono y me dice: déjame orar por ti. Y se me hace sorprendente, hermano, porque pues uno ve el ministerio, ¿verdad? Y cuando ves esa actitud dices: ya sé por qué. No es por su carisma, no es por la forma en la que predica, hermanos, no es porque le dice te amo, ¿verdad?, a la gente, no. Es porque es un hombre de oración. Amén. Esa es la importancia, hermano, de la oración. Esa es la necesidad que nosotros deberíamos de tener de orar. Quizás podemos tener, hermano, esta parte de la armadura, esta otra, quizás esto sí y quizás esto no. Quizás esto me hace falta.
Quizás la coraza, el yelmo, la espada, ¿verdad? El calzado, la oración. Pero un soldado desprotegido, hermano, en alguna parte, tarde que temprano caerá. No podemos descuidar, hermano, ninguna de las áreas que el Señor mismo nos dijo y nos dijo, ¿verdad?, que teníamos que cuidar. Hermano, si yo tengo toda la armadura de Dios, pero no tengo el yelmo, ¿por dónde me va a atacar el enemigo? En la cabeza. Si yo no tengo la coraza, hermano, de justicia, ¿por dónde va a atacar el enemigo? Por el corazón. Si yo no tengo la espada, hermano, estoy sin qué defenderme. Si yo no tengo el escudo de la fe, hermano, no tengo con qué apagar los dardos de fuego que el maligno lanzará. Hermano, no descuidemos ninguna parte de la armadura. Portemos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, nosotros podamos resistir y nosotros podamos aguantar. ¿Por qué muchos cristianos se desaniman? Porque no tienen toda la armadura de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Qué nos ayudará a no desanimarnos? Tener toda la armadura de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, Señor, porque nos advierte, nos capacita, Señor, nos dice qué es aquello que necesitamos, Señor, cuidar. ¿Qué es aquello, Padre, que necesitamos nosotros tomar para poder defendernos del ataque del enemigo? Señor, necesitamos cuidarnos. Necesitamos, Señor, realmente ver al enemigo, Señor, como es. Quiere derribarnos, quiere atacarnos, quiere derribarnos, Señor. Pero tu armadura nos puede ayudar a permanecer victoriosos, Señor. ¿Por qué no toma, hermano, ahí en su lugar un tiempo? Se pone de rodillas. Como le comentaba, yo no sé, hermano, si usted tiene toda la armadura completa. Yo no sé qué es aquello que le hace falta. Yo no sé qué es aquello que ha descuidado. Pero el Señor sí lo sabe y está dispuesto a ayudarlo. Está dispuesto a poner aquella armadura, aquella parte de la armadura que le hace falta. Toma un compromiso con el Señor y que va a cuidar de que cada día, hermano, va a aportar usted cada una de las piezas tan indispensables y tan fundamentales de esta armadura. Ora, hermano, ahí en su lugar y haga un compromiso con el Señor. Señor, nuevamente te queremos pedir de tu ayuda, que tú nos ayudes, Señor, a poder portar cada una de estas piezas, Señor, de la armadura, con las cuales tú nos has dicho, Señor, por tu Espíritu Santo, que nosotros podemos resistir al ataque del enemigo. Ayúdanos, Señor, a entender que en ti somos victoriosos, Señor, y que tú quieres que nos mantengamos en esa victoria, Padre. Que nos ayudes a poder resistir el ataque del enemigo, que cuando venga la inseguridad, las mentiras que él estará dando, Señor, podamos aguantarlo de la forma correcta, Señor, porque estamos vestidos de tu armadura. No permita, Señor, que alguno de mis hermanos se aparte, se desanime, se pierda, Señor, sino que tú le ayudes a mantenerse firme, Señor, estable, inamovible, Señor, de lo que ha creído y que el enemigo no se adueñe de ellos, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger.